con por ejemplo, con esto del proyecto. Ujú. A ver, ¿dónde está esto? Déjame ver la eje. Ya. O sea, lo que yo te quería decir es que si podemos hacer como un ejercicio del examen del semestre anterior. Segura quieres hacer, que nos vamos a demorar demasiado, verás. No, Y no, el pero o sea, resto como se se mantiene supone que igual. es se supone que es con el mismo método, lo que yo decía es como lo que es, cómo es, podemos meterle en la compu y ya, pero lo que haya que ir cambiando, sí irle haciendo a mano. Y ahí ya avanzaríamos un poco más rápido. Bueno, ahí vemos cómo avanzamos ya. Porque más que nada es que no van a alcanzar a hacer el proyecto, verás. Sí es demasiado largo. Mm, Es Por que también eso, o quiero sea, estudiar ahorita para el examen de lunes. es que ya haciendo el proyecto vas a ir cachando, verás. Ya te voy a explicar más que nada lo único, es que eso, tío, lo único que va a cambiar más son los alfas, nada más. Por eso es lo que, si es que nos das a hacer con compu, se agilita bastante. Porque, por ejemplo, ahorita les voy a explicar con lo del eje uno, ¿no es cierto? Entonces, Del con el proyecto. eje uno, este es del proyecto. Porque si hacemos otro más una pared y con esto también ya más o menos cachan con lo que tienen que hacer en el proyecto. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el eje uno, ¿no es cierto? Para analizar lo que es este paño de losa, tenemos que sacar lo que es lo de la viga, ¿no es cierto? La viga quedaría tal cual. La altura se mantiene. En este caso, como yo trabajé con una viga de 45 por 25, ya saben cómo calcular las inercias, ¿no es cierto? Ujú. Este ancho cooperante, bueno, este ancho de lo que se le mandaba a 45 grados, se mantiene tal cual. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Restándole los 5 a los 45, prolongo esto y tengo los 40 centímetros, porque es una viga de borde. Solo tendría los en la parte de la derecha, ¿no es cierto? Que es esto. Ya. Ya. Y de ahí, lo único que cambia aquí, sí, es esto. Tienen que considerar el total de nervios que entran para este paño de los. Mm, El Lo que ancho de la ustedes, estación. no. Bueno. Ajá. Chiquito. lo que nosotros antes prolongábamos así y solamente dejábamos con la losa maciza, aquí lo único que se va a incrementar son los nervios. Entonces, por ejemplo, para calcular cuántos nervios nos entran en 40 centímetros de losa, debemos solamente dividir lo que es el ancho de la losa para a ver, era la distancia entre ejes de los nervios. Ujú. Déjame te rayo porque no tengo esto. Vamos a ver, espera un momento. Entonces, ponte aquí tendremos lo que es la viga del eje 1, ¿no es cierto? Ya. Pero no entiendo por qué le tienes como con doble patín. Es Ya por se los. te va a explicar. Es como que se como. Verás, esta es la viga, ¿no es cierto? En mi caso estoy usando una viga de 45 por 25. Dame un momento. Terminar un momento de hacer el siguiente pórtico con una diagonal. Pero ya está. Claro, por eso, o sea, ya o sea, sí calculaste después, me confirmaste con todos los grados de libertad. Y para los patines, para los... ¿Qué pasa? No, o sea, tampoco está mal.
Ya. Aquí lo que tú te vas a imponer es una altura de loseta. La loseta que usualmente se maneja según el INGE es de 5 centímetros. Que es la que estoy utilizando para el proyecto. Ya. Si te Ya. das cuenta, esta figura es la que nosotros utilizamos el día de ayer. Sí, ajá. ¿Cierto? Ya. Entonces la resta de esto me daría lo que son los 40 centímetros. Ya. Ya. Esto lo que hacíamos es sacarle a 45 grados, entonces este ancho de aquí, ¿de cuánto va a ser? De 40. Ujú. Entonces tú vas a ver dentro de los 40 centímetros cuántos alivianamientos, cuántos nervios te entran. Entonces de ello, más o menos de lo que le cachaba es como que toca dividirle para el ancho entre ejes de los nervios y esto sumado a lo que es el ancho del casetón. Entonces esto sería los 50 centímetros, ¿no es cierto? Teniendo los nervios de 10 centímetros. Y si es que utilizáramos este alivianamiento de 40 centímetros de ancho. Ya. Ujú. Entonces suponiendo que nosotros partimos desde aquí con un nervio, sería 40 dividido para este ancho total, que sería 50, ¿no es cierto? Entonces ahí te va a salir que dentro de esta distancia te va a entrar un nervio. Ya. ¿Ya? Entonces como entra un nervio, este es el patín que yo estoy colocando aquí. Sería con un ancho. Los anchos de los nervios, eso te impones tú, pero usualmente se manejan anchos de 10 centímetros, de lo que tengo entendido. Entonces serían 10 centímetros porque te entra un nervio en este paño del oso, ¿no es cierto? Ya, y la altura del nervio también es la que tú te impongas. En este caso yo utilicé una altura de 20 centímetros. Ya, Ya. y con estas dimensiones, ahora lo único que cambia es que debes calcular la inercia de todo esto. Que Pero no básicamente entiendo para eso que... de los nervios. O sea, no entiendo esa parte de ahí. No le veo en perspectiva, no le cacho. Esto de aquí. Ujú. ¿Tienes algún dibujo, una foto como de un caso real para que me muestres? Que no le visualizo. Déjame ver. Said, hola, soy Josué. Una pregunta. ¿Qué fue, amiga? ¿Qué pasó? En cuando es vigas T, o sea, como que se amplía el ancho de la viga T, nomás para los alivianados. O sea, Para realizar. cuando estás analizando como en una viga de centro. Sí, solamente esto que le prolongas le amplías. Básicamente aquí ponte esto quedaría un ancho de 80 centímetros. Mm, ¿Qué? O sea, sí, sí, sí. O sea, yo decía ese cajón rosado que le dibujaste abajo, Ah, también ya, se las sí, para las vigas T, ¿no? O sea, para sí, las... ponte cómo va a aumentar este ancho de la losa. Tendrás que calcular el número de nervios que te va a entrar. Digamos, en mi caso sería 80 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos nervios me van a entrar? Dos. Entonces, aquí este ancho ya no sería de 10, sería de 20 centímetros. Pero a cada lado, ¿no? A la derecha y a la izquierda. O sea, yo le voy acumulando todo así para calcular en esta figura, pero si le ves así, tendrías esto.
Sería, ponte en mi caso, 40 este lado, 40 el lado de acá. Y aquí tendría un nervio de 10 centímetros y el otro de 10 centímetros. Ajá. Y no podrías como... o sea, alguien estaba diciendo de que la, digamos, en vez de hacerla alivianada, como trabajarle con maciza, pero con, como son las mismas inercias. Digamos, ya no sería el espesor de la losa, no sería de 5 sino sería de lo que hacías antes, como losa maciza. Creo que me salía 13 antes. No, No funciona así. no, dijo que no. Jara sí le pregunté también eso. Que también no me acuerdo quién escuché, pero me dijo, no, pues cómo vas a hacer eso si aquí te va a cambiar. Tienes otro tipo de patín. Porque aquí se añaden lo que son la parte de los nervios. Ya, ya. Eso más. Ahí sigues primero. Ya verás, Mafer, es esto lo que tenemos nosotros. Digamos, aquí estaría nuestra viga, ¿no es cierto? Ujú. Espérate. Digamos que este hueco no está aquí y todo esto está ocupado por la viga. ¿Ya? Todo esto que está pintado de verde es viga. Pero sigue siendo aquí si quieres tu trabajo. Estrés esa computadora. Ya. Ya, entonces digamos, yo lo que ahorita estoy haciendo es, este ancho de esta viga es de 25 centímetros, ¿no es cierto? Ya. Entonces, partiendo de la viga, ¿qué es lo que tengo? Tengo un nervio de ¿qué ancho? De 10 centímetros, Ya. de este nervio de acá. Suponiendo que esta es viga de borde, tendríamos de aquí a acá, digamos, este sería el casetón de 40 centímetros, ¿no es cierto? Ya. Ahí está haciendo mucho ruido. Perdón. Ya. Representarle como en dibujo, ajá, en T primero y después ya se envía L. Están los niños en la casa, ¿no? Cálmese, cálmese. Estás frío. Obvio. ¿Cuántos corazones crees que me costaron 3, para volverme así, de frío? 3, 3. Tres corazones. 4 ya ponle yo. Porque se iban acumulando entre mi juventud. Los de mi adolescencia también cuentan. Mi adolescencia cuenta como un cuarto. Ya. A ver, Manfer, esto que está de verde sería mi viga, ¿no es cierto? Aquí tengo una viga así. Ya, esta viga que en este caso yo me estoy imponiendo es de 25 centímetros. Ya, Hubiera dicho ya. 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 Entonces de aquí, Pero eso está hueco, Said, es que eso no cacho. aquí, es que eso, tío, aquí asume que esto está como que aquí en la viga, es que no encuentro otra foto con que explicar. O sea, como digamos la viga que está transversal a esa que se ve casi al final de la foto. O sea, ¿eso me dices? O sea, Verás. Esto tú asume que es una viga que tú le estás viendo así. Será ya. como que, ¿no es cierto? Ya. Aquí tengo mi viga y aquí está continuando esta viga un nervio. Estaría así. Ujú. Ya. Y luego después de este nervio, esto que está de rosado, tengo lo que son un cajón vacío. Tengo así. Ujú. Será con unos 40 centímetros. Que ahorita, bueno, así lo estamos usando. O sea, Ya. ¿le Y estamos luego, viendo en planta estamos viendo o en qué vista es? chuta, que también, en planta puedes decir, porque solo te estoy mostrando la foto y tratando de representar. Que Que si no. ves en planta, básicamente es esto.
Entonces, por ejemplo, aquí tengo una viga, ¿no es cierto? Ya. Ya, seguido de la viga que tengo, un nervio. Ajá. Seguido del nervio tengo bueno, el casetón, que es lo que es vacío, el hueco. Ujú. Y luego de eso tengo, o sea, a continuación tengo otro nervio y así. Ya, ahí te entendí mejor. Es básicamente eso. Entonces ahorita nosotros estamos analizando la viga de... Estamos analizando de este eje, ¿ya? Ujú. Del eje 1. Entonces nosotros lo que estamos viendo es haciendo un corte así. Estamos viendo así, ¿ya? Ya. Ajá. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría el corte? A ver. En L. Por lo Exacto. que es viga de borde, ¿no? Sí, viga de borre. Entonces tienes aquí la viga. Después de la viga, ¿qué sigue? Básicamente aquí está vacía, pero asúmele como que aquí hubiese un aliviamiento. Es por el tema del cálculo, no es para no complicarse. Entonces, Ah, si aquí esto no fuese hueco y tuviese aquí aquí como esto, por ejemplo, ¿qué tendría a continuación de la viga? a ver, espérame. Déjame bloquearle la pantalla a esto para poder girarle sin que se mueva. A ver, ¿qué me preguntabas? Ya. Verás, aquí en mi diseño yo lo que hice es mandar aquí un aliviamiento, ya. Solo te digo que las sumas como que no hay este hueco y esto está así, recto como esta partecita de acá. Entonces, Ujú. seguido de la viga, ¿qué tendría? Seguido de la viga, ¿cómo se llama? ¿Un patín? Un nervio, ya. Ah, ¿nervio? Ah, ya, ya, ok, Sí, ok. ya, tendría un nervio, sí, ya. Y en base a lo que estoy viendo acá, ¿no es cierto? Aquí en la parte de arriba tendría mi loseta de compresión. O sea, el huequito que tú dibujas, ese rectángulo pequeño que tú dibujas en este plano, ¿qué representa? Es como ese hueco, ese nervio. Es ese hueco, no. El nervio es esto que está aquí. Eso representa ese, ¿cómo es? Oye, no, pero se complica bastante por la altura mínima. Lo que está entre los huecos son los nervios. Por eso te digo, y ese chiquito representa el hueco. Sí, pero no, tómale como que no hay un hueco ahí. Es por el Mm, tema de la hoja de Excel, porque si no te toca estar modificando uno por uno dependiendo del paño, porque no todos se arman igual. Entonces asúmele como que aquí no hay ningún hueco. ¿Eso no No le es tomes un nada. nervio? Ahí habría un nervio. Por eso te digo, si no tienes un hueco, ¿qué tienes? Tienes un nervio. Ya. ¿Pero los huecos no son los nervios? No, los huecos son los alivianamientos, pues, porque aquí no hay nada. Si ves que aquí tienes como una tipo loseta pequeña, Ujú. ya, esos son los nervios. Ya. Que no encuentro otra foto. O sea, más o Mm, menos con el plano y un corte. ¿No tienes un corte transversal? no le hago nada de eso todavía. Mm, Yo te dije madre. Y la boca, porque sí.
Zahir, una pregunta rápida. Dime, Cuando estás haciendo lo de la inercia, ya, o sea, ¿con qué compruebas lo del H mínimo, la altura mínima? Porque si es que calculas con las tablas, no te quedaría como, o sea, mínimo no es de 9, entonces, no, verás, para tú verificar lo de la altura mínima, ahí sí tienes que trabajarle como los amasís. o sea, tienes que hacer eso 2 veces de calcular el alfa, entonces. El alfa después lo necesitas para los momentos, por lo del Ajá, método directo. ajá, Pero pero para eso es tú en verificar alivianada. esto, ¿no? Pero es en alivianada, si es que, o sea, necesitas ya los momentos, para los momentos ya cuando haces con alivianada, pero para verificar el H mínimo sí necesitas trabajar con maciza. Entonces Sí, tendrías que ahí hacer sí. esto del alfa 2 veces, eso del alfa 2 veces, porque no te va a quedar lo mismo cuando es alivianada que cuando le trabajas con maciza. No, para cuando ya tienes alivianada, tú ya no calculas nuevamente lo del alfa FM para verificar con la tabla. No, pero lo calculas para sacar los momentos. Para los momentos sí, pero aquí, por ejemplo, tú solo predimensionas y verificas que te cumpla como losa maciza. Y luego después de eso sacas con una inercia equivalente a esta, cuánto podrías usarle para hacer el alineamiento. Ujú. Sí, pero, Entonces, o sea, para sacar la altura mínima necesitas sacar los alfa como alivianada, como maciza, ¿no? como maciza. Ujú. Y luego ahí compruebas la altura mínima. Y cuando ya necesitas como para los momentos tienes que volver a hacer, pero para los alivianada. Para los alivianados, sí. Ya. Entonces tienes que hacer al final ese cálculo de alfa FM 2 veces. Sí. Eso, gracias. No. Sí. La mujer creo que está cocinando. A mí, sí estás cachando o no le ves bien a la luz alivianada. ¿Quién? ¿André? Ujú. Ay, pensé que estabas cocinando. No con la misma No, era paciencia. yo. ¿Qué es eso? Pero no con la misma paciencia. O sea, sí. Oye, y eso de lo que se acumulan los nervios, eso lo haces con el ancho del eje, ¿no? O Sí, como que es aquí cuántos. tendrás lo que es vacío. Entonces, del eje del un patín al eje del otro patín, la suma de todo esto es lo que debes dividir para tu distancia total y ver cuántos nervios te entran O dentro sea, de sí, un sí, paño. pero para ver cuántos nervios te entran como en la sección, es como que le coges del ancho del eje o desde la mitad del eje. Creo que es desde la mitad, ¿verdad? Yo le estaba tomando con el ancho desde el eje para calcular rápido, porque de ahí en sí tendrás que hacer con las longitudes libres, ¿no? Es que Ajá, no hasta sé, pero marcar con la longitud libre, digo, con la longitud de eje a eje, pero la mitad, ¿no? Para que la mitad de los nervios se vaya a una sección y la otra mitad se vaya a la otra sección. Ah, sí. Ujú. Ya, ya, eso ya me estaba asustando. Gracias. A ver, Mafe, veamos cómo te va a entender esta parte, porque creo que más estoy confundiendo en vez de explicar. Que Verás, A ver. tiempo, pues. no es cierto, digamos, nosotros tenemos esta losa, ¿ya? Esta sería una losa maciza. Ahora lo que tú estás haciendo es quitarle un pedazo de aquí, Ya. Tienes que preguntar eso. que es lo que le corresponde al ancho de un casetón, que los estándar, como dijo el Inge, se manejan de 40 centímetros. Ya. Hasta ahí sí te cacho. Ya. Y esta porcioncita, estas como patas que te quedan, estos son los nervios de la losa. Y Ya. la parte que tienes encima, este pequeñito, es la loseta de compresión. Ujú. Ya. Ya, ya entonces hasta ahí estás clara. ¿Y en qué te pierdes al verle acá? Eso es, en el volado de abajo, es que eso no cacho, o sea, eso sí te entiendo, lo de la loseta y todo, eso sí entiendo. Lo que no entiendo son como
bueno, no son huecos, el segundo patín, como quien dice. A ver, aquí está. Verás, aquí le quité nuevamente. Ya. Lo que tú haces es sacarle, verás, comenzamos con esto de acá arriba nuevamente. Aquí sacabas lo que era esta distancia, ¿no es cierto? De los 40 centímetros, ¿ya? Ajá, Estos 40 le mides de la cara de la columna y tienes el ancho con el que vas a calcular la inercia de la viga, ujú, ¿ya? Entonces, para tú ver cuántos nervios te entran, lo que haces es dividir esta distancia para la longitud esta de 50 centímetros. ya. Y ya te dije de dónde sale, es como midiendo, tendría un casetón, tendría la distancia entre ejes de nervio a nervio. Ajá, o sea, tomo los 40 del casetón y como se toma como de eje a eje, como quien dice mitad, mitad, se reparte 5 y 5, 10, 50. Ya tiene los 50, ¿ya? Ajá, Ya, entonces, con la distancia de la losa dividido para esos 50 centímetros, ves cuántos nervios te entran ya, dentro de estos 40 centímetros. ok. Ya, entonces, mira, tendré aquí para que le vean los números. Aquí tendría la viga, ¿no es cierto? Saco 40 centímetros, ¿cuántos nervios me entran? Sigue, ya. Ya, aquí estaría un nervio, que es lo que estás calculando. Te pareces a la chiquita. Ya, Mafer, entonces mira, aquí lo único que estás haciendo es extenderte de la cara de la columna nuevamente los 40 centímetros. Aquí lo que yo tengo es un nervio. ¿Cuánto mide ese nervio? El ancho de ese nervio es de 10 centímetros. Ya, Entonces, como te dije, estamos haciéndole un corte en este sentido. Estás viéndole así. ya. Viga, nervio y loseta de compresión. Viga, nervio y... Ya. Ya. Ahí sí ya, ¿me entendiste? Ajá. Ya. Ah, ya te caché. Ya te entendí. Ya, ahorita le vi. Ya. Tú, André, tú, Cami, sí están hasta ahí. Sí, sí. Ya. Entonces, verá, para mí lo más fácil es utilizar esta figura de aquí. Ya, sí, la Ya, L es definitivamente sí. sí, ya. Esta altura siempre va a ser la altura de la viga, ¿no es cierto? Ajá, Este ancho va a ser el ancho de la viga. ya, Ya. Esta loseta de compresión, como ya te dije, usualmente se utiliza de 5 centímetros, siempre se mantiene eso. ¿Qué es lo ya, que va a variar por cada uno de los ejes? ¿Qué varía? te lo... Varía este ancho, porque a ver, ¿qué pasa con este ancho cuando tienes una losa maciza? Si es que es viga de borde, sería solamente una vez esta longitud que me queda aquí, ¿no es cierto? En este Sí, caso es 40 centímetros. Si es que es viga interna, sería de 80. ¿cuánto valía acá? 80 centímetros. Ya, está ahí, está bien. Entonces, si es que aquí tú estás duplicando esta distancia y aquí, ve, para el nervio, teníamos que dentro de los 40 centímetros entraba uno, ¿no es cierto? El Sí. ancho del nervio es de 10 centímetros. Ya. Entonces, si esta se está duplicando, esta también tiene que duplicarse, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Entonces, si es que esta fuese viga interna, ¿cuánto valdría este ancho?
Puedes dibujarle, dejarles así como estaba y luego abajo poner si es que es interna para después, por si acaso, verle. Ya. Ya. Si es que es viga interna, esta distancia también se va a duplicar, ¿no es cierto? Ya. Ya. La altura de este cuadradito de aquí, que es el que está aumentándose, esta usualmente siempre se utiliza de 20 centímetros. ¿Siempre se mantiene el O sea, nervio? sí, depende del tipo de bloque que estés utilizando. Pero usualmente para un nervio las alturas son la altura, perdón, es de 20 centímetros y el ancho de 10. Ah, ya, ok. Ya. Entonces, con estos igual van a diseñar tanto en el proyecto y si es que toman la prueba también usa esos y ya. Ya. No le borres, deja esas anotaciones ahí. Ya, ya, listo. Esto es para las vigas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las losas? Para la inercia de la viga deben calcular las inercias de estas figuras. Ahora, para la losa, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tomar lo que es, al menos para el eje 1, ¿cuál sería la distancia que yo tomo para sacar la inercia de la losa cuando tenemos una losa maciza? Sería 4,39 dividido para 2. Sí. Ya. Y eso sumado el ancho de la columna, perdón, lo- la distancia del eje Hasta el filo de la viga. de la columna, sí. La mitad de la columna, ya. Ujú. Déjame. ¿Dónde está esta cosa? No. Ya, entonces más o menos estaríamos con una distancia de 2,19, sí. Ya. Estaríamos viéndole más o menos hasta por acá, ¿no es cierto? Ya, a ver, Mafer, verás. Si nosotros analizamos esta losa maciza, aquí vamos a tener la distancia que sería 2,39,5, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en centímetros sería 239,5. Ya. Básicamente aquí tendremos una losa de 25 centímetros si le viéramos como losa maciza. Pero como estamos utilizando lo que son los alineamientos, tendríamos como que aquí los huecos de esta manera, ¿no es cierto? Así. Sí. Ujú, confirmo. Ya.
Entonces, para la losa, ¿qué es lo único que tienes que ver? Es cuántos nervios te entran para el paño que estás analizando. Por ejemplo, ahorita tenemos 239.5 centímetros. Ujú. Entonces, para calcular el número de nervios, cómo le sacas? Dividido para los 40. A ver, ¿por qué 40? Porque no es para el casetón. Ah, para 50. Ok, para 50, para 50. Ya. Entonces, esto para 50. ¿Cuántos nervios te entran para este? 480, 479. Ya, básicamente serían 5 nervios. Ya. Ya, ajá. Entonces, nuevamente regresamos a la figura de antes. Es más que nada esto para que se les haga más fácil calcular las inercias. Ujú. Entonces aquí, bueno, ya le cachaste, sería la altura de la viga, aquí sería el ancho de la viga. Esto es lo que va a variar, porque este ancho para el nervio va a ir en función del número de nervios que te entran, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Esta loseta ya habíamos quedado que era 5 centímetros, Ajá. ¿ya? La distancia de acá a acá, ¿de cuánto sería? Estamos analizando los 239.5, ¿no es cierto? Eso sí Ujú. le tienes que dar. Sí. Ya. Entonces, si tenemos que los nervios son de 10 centímetros de ancho, y habíamos quedado que para estos 239 entraban 5 nervios, ¿cuánto vale este ancho? 50. Ajá. Ya, y de ahí lo demás sería 239.5 más 50 menos. No, no, espérate, este está más rápido. 239.5 menos 50. Quedaría 189.5, ¿no? Para esta Aunque eso, parte de acá. sí, aunque eso no necesitamos, ¿no? O sea, sí necesitas, verás. Para mí, lo más rápido para sacar las inercias en este caso es tomando las figuras de esta manera, ponte. Así. Sacas la inercia de la figura 1, que sería lo de la viga. Esto se va a mantener, digamos, esto va para calcular en el resto, si te das cuenta, esto se va a mantener igual. Ujú. La inercia de la figura 2 va a variar solamente por el ancho. Ya de O la sea, en este figura caso 3 tendríamos que calcular inercia de viga, inercia bueno, del casetón o algo así, y la inercia de lo demás. esto es el nervio. Ajá. Y esa es la inercia de la viga. Esta no es la viga, esta es la losa. No, no, pero las inercias que calculamos 1, 2 y 3, ¿qué representan? A ver, esto de acá, esto es la viga. Ah, sí, sí, esa es la viga, ajá. Ya, esto le habíamos sacado. ¿Por qué te das cuenta de la viga? Porque le sacamos con la distancia. Chao. Le habíamos sacado con la distancia prolongando a 45 grados, ¿no es cierto? Ya, esto Sí. te tienen en cuenta que es la viga. Ya. Y la losa, ay no, les expliqué mal. Perdón. Yo estoy hablando, ¿verdad? Chuta, y ahorita me doy cuenta. Perdón. Ya ves, las buenas preguntas ahí. Sí, me hace bien que me caer en cuenta de que estoy hablando de... Déjame grabar de nuevo. No, mentira. 46 minutos después. No Ya, podemos lograr con este video. aquí, aquí no es, aquí ya no se le considera la viga. Ahí ya hablé tonteras. Aquí solamente es para la losa. Estamos trabajando con el paño de 239.5 y solamente vamos a tener que calcular con traslación el número de nervios que te entran y básicamente con esta loseta que tú ya le calculaste el ancho. Esto ya habíamos quedado que era los 50 Eso era centímetros, ¿no? 189.5. Y esto de 189.5.
Ajá. Pero no entiendo por qué no le tomaste la viga, Said. O sea, es porque al momento de realizar el ejercicio, la inercia de la viga se toma parte. A ver, cuando teníamos una losa maciza, ¿cómo calculabas la inercia de la viga? Era este patín así, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Y para la inercia de la losa, calculabas con este rectangulito, porque era maciza. Ajá. Pero en este caso, ¿qué estamos haciendo? Le estamos quitando esto, estamos dándole estos huecos así. Ajá. Entonces estás haciendo lo mismo. O sea, estás Ah, haciendo lo mismo, es solo que, que esa es la inercia de la losa y la de la viga es otra. ¿En serio? ajá, esto es Ah, losa, esa es la inercia de la losa. Ah, ya, 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 ya. viga. Pensé que esa era la sección de la viga. No, Mm. esto es para la losa. Por eso luego ya me di cuenta de lo que me preguntaste, eso de que les puse la viga. No tenía nada que ver. Y aquí le estás dando igual, le estás quitando esta partecita, entonces por eso de ahí es donde nace como este diente de aquí. ¿Ya? Ya, pero entonces la sección de la viga sería esta como que tienes dos patines y la sección de la losa donde analizo la inercia sería en esta forma. Solo en forma de L. Ya, ya. Ya, eso. Y eso es lo único que tienen que tener en cuenta para las... Voy a dejarle nomás ahí. Para el cálculo de las inercias y para lo que son los alfas. Esto es lo único que cambia, de ahí el resto para los momentos, ahí eso se mantiene igual, porque A eso ver, solo depende sí, de los coeficientes de las le tablas. podemos, le podemos poner como dimensiones y eso, porfa, porque si no después me pierdo. Pero ya están las dimensiones. Esta es la de la losa, ¿no es cierto? Ajá, Losa. ¿Y la de la viga? aquí. Ya. Ok, ok, ok. ¿Y esa sección de losa es para una viga de borde, o sea, para cuando está de borde o para una continua? ¿Qué viga estábamos ahorita sacando? La de borde. Ya, Es que no sé si te me pasaste de coles a nabos porque estábamos entre las dos, pues. no. Ya. Ok. Y si tuviéramos una continua, ¿cómo sería la sección de la losa? Ya. Si es una viga continua, aquí tendríamos la loseta de compresión, 5 centímetros, ¿no es cierto? Aquí sería los patines, que ya cachaste cómo calcular estos anchos. Siempre van a variar en función de la proyección que le haces acá. Entonces aquí era 40, 40, entraba solo uno. ¿Ya? Básicamente para lo de las inercias, lo único que haces es duplicar las distancias. O sea, yo lo estoy tomando así. Mm, ya me acordé Las ahí. alturas se Sería mantienen iguales. Aquí tienen los 5. Esto de aquí es 20. el Y ancho de de la aquí, viga sigue siendo 25, el patín más chiquito sería 20 y de ahí sería 80 menos 20, 60, ¿no? ajá. Ay, ya, perdón, me confundí. Ya, esto es para la viga. Ahora, ¿qué es lo que pasa para el paño de losa? Es tal cual hacíamos antes. Por ejemplo, vamos a ir con esta para este paño de losa de aquí. Tú tomabas la mitad de un eje y la mitad del otro eje. No, esto no mejor porque es igual. Ya puede ser con esto.
Nosotros tomamos la mitad de este eje y la mitad de este eje para calcular el ancho de la losa, ¿no es cierto? En este caso, ¿de cuánto te queda? A ver, de qué parte me preguntaste, Said? Para el eje C. Para el eje C, el ancho de losa que voy a analizar, Ajá, ¿de cuánto te queda? de 439 sobre 2. Sería 430 sobre 2 más 292 sobre 2 ¿De qué viga estamos haciendo? ¿De qué eje estamos haciendo? del C. Ah, sí, 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 sí. Es que es más que nada para que se den cuenta lo que varía, porque si lo hago con este es igual. Ya Ya, ves. entonces, Ya, sí. entonces nosotros si tenemos una losa maciza, nuevamente, aquí vamos a tener el ancho que estamos analizando, que es de 361 centímetros, ¿ya? Suponiendo que aquí el ancho de la losa es de 25, nuevamente estamos haciendo lo que son los alivianamientos. Estamos haciendo esto así. ¿Ya? Pero esto sigue midiendo lo que son los 361. Nuevamente, ¿cuál es la figura equivalente? Serían los 361. Aquí me quedaría lo que es del nervio, ¿no es cierto? Y ya. Pero la base de ahí, Said, sería la sumatoria de todos esos nervios, ¿o cómo? La sumatoria de todos los nervios. ¿Cuántos nervios entran en los 361 centímetros? 361 dividido para 50 queda 722, o sea, 8. 7 nervios. ¿7 nervios? ¿No le redondeamos? Sí, sí. Para el Excel hazle así. No hay problema con eso. Porque solo es una estimación nada más. Ya, Serían entonces quedarían 8 y este eso ancho, sería 8 por 10. 80 centímetros. Ya. Esto se mantiene igual, 5 centímetros. Y esto de 20. ¿Ya? Sí, Said, ya me quedó claro. Y listo. De ahí con esto calculan lo que son las inercias y los alfa. Es lo único que cambia. De ahí ya no, de ahí el resto se mantiene tal cual por el método directo. Ah, y otra cosa más. ¿Qué es lo que más cambia? Cuando nosotros vamos a calcular lo del beta T, nosotros antes teníamos esto, ¿no es cierto? Solo esta figura así, de donde ya les había dicho que el X era las distancias más pequeñas y el Y las más largas. Y aquí tomamos más o menos así. Esto era nuestro X y aquí era nuestro Y. Ahora, ¿cómo deben analizar esto? Esto se mantiene tal cual, solo que está aumentando la parte de estos patines. Entonces ahí tienen que verle cuál es la distancia más corta de lo de los patines y la distancia más larga y simplemente eso aumentarle en la sumatoria, nada más. Me preguntaste algo, Said. No, ¿Qué solo me de pre- después conversar. No, es que lo que pasa es que me puse audífonos. ¿Qué me preguntaste? Ah, no, nada, solamente les estaba explicando lo del C, que antes se le Exacto. calculaba como esta L, ¿no es cierto? Ajá.
Pero ahora lo único, por eso ahí mismo dice C es la sumatoria de tales valores, creo que era 1, 0,63, algo así. Ajá, y ahí le hacías por esa distancia, por X al La más, cubo sobre Y por Y medios, creo, o Y tercios, no sé qué. sí, donde X era la distancia más corta y Y la distancia más larga. Ya, Entonces antes nosotros sacábamos las figuras así, esta era la figura 1 de la que analizábamos, esta es la figura 2 y ahora se va a aumentar esta figura 3. ya. Y en base a esta figura 3 debes ver cuál es el más grande o el más pequeño para que coloques en los valores de X o Y. Pero, por ejemplo, entonces, por ejemplo, mi valor X siempre son los más pequeños, ¿no es cierto? O los más grandes. Siempre. Ajá, aquí Entonces, no, yo te pongo más o menos cómo quedaría. Porque, por o- ejemplo, este de aquí se mantiene, digamos, en este caso de 20 centímetros. Pero mientras más aumentes el ancho de la losa, más patines te van a entrar. claro. Entonces aquí va a variar. Puede que a veces este sea el más grande o a veces este más grande, es distinto. Pero entonces veo el X más grande de las tres figuras y, No, no, el X más pequeño de las tres figuras y escojo el Y más grande de entre las tres figuras. ajá. Ah, ya, ya. Pero igual, pues, o sea, hace la sumatoria de esta figura y de esta figura. Como la sumatoria. Es que es sumatoria el C, pues. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Ah, Entonces, claro. lo Ya te hacías con la entendí. figura 1 y 2, pero ahora le vas a aumentar la figura 3, nada más. Claro. Ah, ya. Ah, ya, ok. Pero, o sea, el eje de las X y Y eso no cambia. O sea, el eje de las XX y el de las Y. No, pues, o sea, el X depende de cuál es la distancia más corta y la Y de cuál es la distancia más larga de la figura que estás analizando. Ah, cierto, perdón. Sí, sí, sí. Y de ahí, ya, eso sería todo. De ahí no hay nada nuevo más. O sea, ya, digamos, entonces lo que nosotros primero tenemos que hacer es calcular la inercia de la viga y de la losa, ¿no es cierto? Ujú. Y de ahí, los alfa, ¿cómo los calculamos? Igual. Estos, los alfas, ¿cómo se sacaban? Inercia de la viga sobre inercia de la losa. Pero igual aquí tenemos que hacer esto de las figuras y todo. Claro, por eso les expliqué pues cómo calcular las inercias para la viga de Gordy cuando es viga central. Ya verás, espérame, déjame revisar el ejercicio a ver si tengo algunas preguntitas. Verás, entonces, entonces, o sea, de ahí calculamos, a ver, calculamos los alfa con las figuras que vamos a tener ahí. Y los momentos o estáticos y todo eso se mantiene, o sea, es el mismo procedimiento, las mismas tablas y todo igual. Tal cual. Los L2 como sacábamos antes, el L1 como sacábamos antes. Pero y en este caso, ¿cómo sale el L2? O sea, el LN, perdón, el que es la distancia entre caras, se mantiene la definición que es entre caras de viga. Es la misma, ajá. Eso no cambia. Eso te digo, lo único que cambia para alivianada son cómo calculan los alfas, porque Mm. las inercias se obtienen de diferente manera. Y el procedimiento todo igual, o sea, no cambia de que cómo se calculan con esas fórmulas de los momentos negativo interior, exterior y todo eso se mantiene. Nada que ver, ajá, eso se mantiene igual. Ya, Pero entonces, todo esto se mantiene igual. Esto estoy calculando con la distancia 2, la 1 y la carga última. ya, Mira, pues, estos coeficientes estoy manteniéndoles tal cual. Cuando es un paño interno, 0,65. Volado, el coeficiente de 1 para la distribución del momento estático. ya. Ya. Aquí lo único que estoy cambiando son los alfas. Igual antes sacabas el alfa para cada eje, ¿no es cierto? Ujú. Nuevamente vas a sacar el alfa para cada eje en función de la viga y la losa que estés analizando. Oye, pero en este caso entonces los alfa de cada tramo sí van a variar. O sea, a pesar de que estén en el mismo eje. No, no varían para nada. Seguro. Sí, no varían para nada. ¿No Oye, ves que? sí. Dime.
O sea, los alfas sería como que se iban transmitiendo, así como en el anterior trabajo, ¿verdad? Bueno, Los alfas. O sea, puedes, o puedes sea, esos ponerle, antes puedes tomarle una foto a la... se pueden ir transmitiendo. Mira, aquí te demuestro, esto es lo que estaba haciendo de mi trabajo. El alfa Esa, del eje B que yo calculé para esta viga, si ves que se mantiene, es el mismo. En este O eje. sea, por eso sí, o sea, eso nos ahorra cálculos, ¿no? Claro, eso te digo, se mantiene tal cual. Es los mismos criterios que vimos el día de ayer, solamente que ahorita lo único que es, o sea, es un poco confuso, pero creo que ya lo entendieron, es lo de cómo tomar esta nueva las figura, inercias. las inercias. Eso es lo Mm, que se va a Ya, o sea, cambiar y verás, luego se complica un poco más. ponte, digamos, quiero hacer el cálculo para el alfa F1, hago el corte normal, así como siempre, pero y solo le tomo en cuenta los nervios que van a entrar en esa zona, ¿verdad? Ajá, Ya, ya. eso varía en función de los anchos que están analizando, nada más, pero los alfas por eje se mantienen iguales. Eso tal cual. Porque si se dan cuenta, aquí el L2 va a ser el mismo para todo el eje. ya, Said, entonces, no, ya, o sea, no, entonces no tendríamos que calcular como para, o sea, solo tendríamos que calcular como para un eje y eso ya se mantiene a lo largo de todo el eje, ¿no? De El alfa. todo el eje, pero ajá, solo Ajá. del todo el eje. Ponte aquí para el eje A, para el eje B, para el eje C, van a calcular uno. Por eso es que tengo un montón de hojas, porque toca calcular, ponte para el eje 1, para el eje 2, y eso sí, los momentos se calculan nuevamente por ejes. Ujú. Lo de los coeficientes, mira, eso es la misma ecuación que ocupaban. Ya. Y esto se distribuye tal cual. Bueno, esto Said, es para los aceros. No hay nada. ¿Qué o pasó? sea, ¿qué nos recomiendas? ¿Cómo nos recomiendas cómo organizarnos para agilizar las cosas? O sea, de tu experiencia de que tú ya te pusiste a hacer y todo, que le viste que se te hizo más rápido o algo. O sea, alguna sugerencia. Para los momentos que se armen una hoja así, Ya. ya. Y para lo que son los, por eso les di con eso de las figuras equivalentes, porque ahí se hace mucho más rápido el cálculo de las inercias. Mm, Revisa todavía, ya lo revisa. Entonces, si ves aquí, lo único que estoy haciendo es variar el ancho de la losa, que como de antes ya lo viste, era aquí. Esto es para una viga que es interna. ujú, Entonces, ya no sería 40, es 80. Y lo mismo que tú me dijiste antes, el ancho de nervios se va a duplicar. claro. Digamos que Pero aquí, de eso depende de cuántos nervios van a entrar en esa, como en esa parte de eje a eje. O sea, digamos, sí, ¿no? para, la, para los anchos de la losa, sí. Para los anchos de la viga, eso se va a mantener. Se mantiene igual que antes. Para vigas internas, tú calculabas una inercia y esa va a ser la misma inercia para todas las vigas internas, siempre y Ujú, cuando se mantenga el ancho de la viga, ¿no? Y la ya, altura de la viga. ok. Y de ahí en lo de la losa, eso sí obviamente va a variar, porque los anchos que tú tomas para un eje de la izquierda y el eje de la derecha son diferentes en algunos casos. O sea, esos anchos dependen de la franja que vamos a analizar. Ajá, claro, igual que antes. Ya, ya, ok, ok. Entonces ponte ahorita, ¿qué es lo que yo le hice para más o menos agilizar? Por eso es que te decía que no pares bola al diseño que estoy tomando, porque aquí solamente necesito algo que sea aproximado. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que ya te expliqué. Tomo la suma de los dos anchos y eso le divido para, bueno, en este caso le estoy programando así, por si acaso, digamos, cambie el ancho del bloque de alineamiento o me cambie el ancho del patín, que sería ya, básicamente la suma del ancho del acetón, en este caso así se le llama los alineamientos, y el ancho del, pero, del nervio. Y pero eso eso le les, divido. pero esa que dice lo de la losa, la sección de losa, ¿tú le analizas como L o ya en este caso ya no le analizas como L? Como L también. Ah, es que como le Por eso miente. aquí ya le hice de esta manera, pero luego me di cuenta que sí se le puede hacer como antes, les expliqué. Ah, ya, 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 ya está ahí. Ujú. Es Ya. como le hicimos aquí.
Y de ahí si ya pueden seguir haciendo hagan mejor rápido lo que es el deber, porque literal, si es que ya se ponen a hacer es lo único que cambia y no necesitan de hecho estudiar. Pero si quieren mejor en todo caso el domingo sí para hacer un ejercicio si quieren así completo. Oye, y el armado de la losa decías que era todo con Fide 12. Ah, yo tenía una duda. Algo me estaba diciendo André, y como es que las tipos de viga varían, o sea, son 5 tipos de viga en toda la losa. O sea, significa que son dimensiones diferentes para esos tipos de viga. Depende de cómo le estés armando. Por ejemplo, aquí yo usé un solo tipo de viga para la del eje 1 y el eje 2. Porque ¿Ya? si ves, tienen las mismas distancias, los momentos estaba revisándoles. Y como te digo, en los momentos, verás, yo te voy a mostrar para el eje 1 los momentos como medía. Ya. Bueno, esto es como le programé a mi hoja, por ejemplo. Aquí ya me está calculando los momentos corregidos, con eso que ya saben que es el 1/4, el 1/2, en las caras de los points. Bueno, todo ese trámite. Y aquí ya estoy calculándole los aceros. Una vez que corrijo los momentos, es lo que hacíamos con el HAR. Entonces, si te das cuenta, todo se está armando con el acero mínimo. Oye, pero ¿cómo haces esto de la corrección de los momentos? Es lo que hacíamos, ¿te acuerdas? Ponte aquí, es que aquí me está calculando de uno. Aquí tengo los momentos de las vigas, Ya. ¿ya? Ese es Ujú. para la viga del eje 1. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas cómo sacábamos? En los apoyos, en la parte de abajo se le colocaba, en la cara de abajo los apoyos se le colocaba en 1/4 de este momento. Ah, dependiendo de la condición de apoyo que tenías, si estabas entre Ajá. viga, un cuarto y ya, sí, Le sí. sacaba el 1/4 y en donde no tenía momentos, básicamente lo que yo te decía, el relleno, era con no, yo estoy diciéndoles mal. En la cara de los apoyos era la mitad del momento que está en la parte de arriba, ¿no es cierto? Eso justo José te quiere preguntar esto, porque según yo, eso justamente ¿Qué cosa? quería preguntarte esto del cortante, ¿cómo sacas los valores del cortante? Ah, eso el Jara dijo que era, eso no le saco yo tampoco todavía, pero el Jara dijo que era el momento de la izquierda más el de la derecha dividido para la longitud libre. Solo así. Así dijo que le calculemos. Eso le preguntaron, no sé si era por lo que estaba enojado, pero me dijo, sí, así calcúlales. Ya viste resistencia, debes saber cómo actúa. Eso me dijo yo, sí, bueno. O sea, solamente es la mitad de los momentos. Pero No eso la debería, mitad. o Estás sea, dividiéndole a los momentos, le estás dividiendo para la longitud libre, no le estás sacando promedio. o sea, le suma los dos momentos negativos y le divide para dos. Ajá. Así me dijo que le calculé, yo también para hacerle rápido le voy a hacer así en la hoja de cálculo y ya está. Ya. Entonces, ponte eso, te digo, ya una vez que hagas te vas a dar cuenta, mira, todas las vigas se me armaron con acero mínimo, no sé para qué tanto trámite. O tal vez sea por lo que sí está un poco sobredimensionada la viga que utilicé. Por eso te decía, No, pero todas tus vigas usaste de esa dimensión, porque a mí me habían dicho, eso es lo que tenía la duda, a mí me habían dicho que son 5 tipos de viga. tú Es que puedes esas hacerlo, o sea, vigas, ¿no? pero es lo que es Si fueran complicado. Eli que había dicho eso. si fueran vigas, pues, calcularíamos las vigas de borde, calcularíamos las vigas en un sentido, en el otro sentido y con diferente No, eso dimensión. había dicho el Inge. Sí, pues que no. Pero verás a qué se refiere el Inge con que tiene 5 tipos de viga. Es que, por ejemplo, esta viga de acá va a ser igual a la viga de acá. Entonces vas a tener un armado para esa viga, que es lo que tengo aquí. Ya. Ya, entonces, ahora aquí por lo que tienes bueno, este ducto, aquí ya tienes otro tipo de viga, porque tienes que mostrar otro tipo de detalle para esa viga, que es esta de aquí. Ya. Ya, y ahora aquí tienes otro tipo de viga, por eso les estoy enumerando, le pongo viga 3 para que se vea en el plano a qué viga estoy haciendo referencia. Aquí ponte, aquí tienes otro tipo de viga, aquí tienes otro tipo ¿Otro de tipo de viga, otras dimensiones o a qué te refieres con otro tipo de Ya viga? entendí. al tipo de armado que estás ocupando nomás, no por las dimensiones. O sea, si tú quisieras, podrías variar las dimensiones porque siempre se utiliza diferentes para vigas O sea, borde y ahí no le vigas armas internas. igual por las distancias, dices. Sí, por las distancias, pero date cuenta que cambian los detalles. Ponte este es para la viga del eje.
Esta Sí, es para la viga del eje 1 y 2. Pero para el 3 por el ducto vas a utilizar diferentes marcas. Entonces, es lo único que cambia. Mm, ¿Y por qué le hiciste con el peralte de la viga de 45, creo que le hiciste? Sí, porque, o sea, yo para avanzar rápido le sobredimensioné. Porque fue como que, por ejemplo, estoy leyendo en la normativa, te dice que el ancho mínimo para vigas debe ser de 25. Entonces, como estoy ocupando de 25 y se debe mantener la relación de ancho-altura de 1 a 2, dije, por si acaso esté muy sobredimensionado, me bajé los 5 centímetros y ya está. Pero aún así sigue sobredimensionado esto, ¿ven? Ya, ya Podrías entendí. ocuparle una viga de 25 por 40, por ejemplo, que esa le vi que me cumplía bastante bien. Pero no iba a repetir todo, entonces le dejé así nomás. Yo tampoco entiendo. ¿Y cuántos armados hiciste al final? ¿Tres armados de vigas? O sea, sí, ahorita solamente tengo tres, que sería para esta viga del eje 1, 2, la del 3, que se divide en dos por este ducto, y ahorita tengo que hacer el armado de la viga 4. Y aquí para la viga esta sería una quinta viga, ¿Y por el ende armado de todo la así. losa ya lo tienes? No todavía, Ok, sí, está larguísimo. porque no cacho cómo calcular lo de los momentos. Para un paño así, perdón, para una losa maciza sí está fácil. Pero en cambio, ponte ahorita ya estaba calculándole para la llenada. ¿Dónde está ese punto? Y me daba momentos súper pequeños, incluso hasta en lo que son para los aceros mínimos me dan aceros sumamente bajos. Entonces ya le voy a calcular qué varillas me dan. Y ya básicamente igual se tiene que mandar varillas de 2, entonces voy a dejarle nomás así. Porque me dan súper Ya bajos está los momentos. bastante. Sí, es bastante este trabajo. Pues lo que digo ahorita, ¿Crees que mejor puedes no. estar haciendo eso? Porque eso está desde hace un ratote que has estado haciendo. Claro, es que si estoy esta semana todo haciendo, pues le digo que no, para no hacer un ejercicio así completo, porque no vayan a alcanzar a hacer lo otro. Ujú. Ya, ya. Me voy. Ah, no. Está. Mi hermano está ahí. Bueno, Eso, y entonces los hacks que nos recomiendas. lo de las inercias, que ya les mostré cómo O sea, sacarlas. De ¿cómo la- nos recomiendas hacer las hojas de cálculo? Ah, así tal cual tengo yo. Sí, porque ponte aquí ya me hice para los cálculos de los del C y del beta T, Pero eso es para qué, para un eje específico. para un eje específico. Por eso aquí le pongo cálculo C y beta T para el eje F. Y Mm, luego hago lo que es los momentos, que eso ya ya, ya, eso es la sí. tablita que ayer les expliqué cómo sacar. Que era el Ujú. MO, momentos internos, los coeficientes, la distribución y así, hasta Ya. llegar a lo de la franja de los. Está Y largo, listo. está largo. O sea, tan largo no verás, porque como ya entendieron cómo sacar ayer, solamente van a programar esto, de ahí es copiar la hoja, cambiar valores, porque cambia lo único que cambia es el L2, el LN y los alfas. El resto se mantiene igual. Y para los momentos estos, prográmale con las ecuaciones que ya les mandé las tablas. Ahí están Ajá. las ecuaciones. Con esas ecuaciones ocúpales y aquí condicionale a esto del alfa, ¿te acuerdas que les había dicho? Calculando esta relación del alfa 1 por L2 sobre L1, ponte, mira, en este caso me da mayor a 1. Entonces aquí le puse otra fila como valor a buscar y que automáticamente con un condicional, si es que este es mayor a 1, que me ponga directamente el 1 y con eso le calculo en la ecuación y ya está. Mm. Oye, pero Said, ¿y eso del cálculo de C y de BT no era cuando solamente le hacemos cuando es viga de borde y cuando es volado, ¿no? Cuando es, ajá, ponte aquí el eje, este es el eje F. El eje F está hecho así. Entonces ponte, aquí tengo una viga de borde, la viga del eje 1 y la viga del eje 4 también, porque ahí tenemos un volado. ¿Sí Mm, ves? Estoy viéndole así. sí, sí, te cacho. Ujú. Ya. Entonces es ahorita más, o sea, ahorita que estás fresca, avánzale mejor. Lo primero, el Excel de las inercias.
Si tienes alguna pregunta, me escribes nomás. Y de ahí lo de los momentos puedes Claro, sacarle o sea, la voy a intentar programar la del momento y la de las inercias, esos dos. Ujú. Ya Y voy a... de ahí para que avances, porque no vas a alcanzar. Mañana básicamente todo el día te va a llevar solamente calculando esto. Y el domingo te toca hacer el informe y el armado. Si es que avanzo, Dios Sí, mediante. eso te digo, avánzale nomás rápido ahorita. Ya les mando con todo esto del OneNote, Ya, que le hice ahorita y de ahí me avisas nomás cualquier cosa. Solo ya, cambia eso, de ahí el resto se mantiene igual. ya, dale, Said, muchísimas gracias. Ya, Oye, Said, espérate. ¿qué pasó? O sea, podemos hacer quizás un dibujo como que donde se relaciona, por ejemplo, sacamos el espesor de la losa, ¿no? Como maciza. Ya, eso en alivianada, o sea, ¿cómo se representaría? O sea, ¿cómo sería el dibujito? Ahí está, ya, espérame, déjame te mando esto primero ya. Ya. Está lo último, no sé, es que ocupé la misma hoja. Ya lo último está lo de la leyenda, de lo que te mandé ahorita. A ver, Amis, ¿qué figura dices? O sea, verás, verás, supongamos que quiero calcular el alfa F1, ¿no? Y Ujú. normalmente en maciza lo que yo hago es formo la figura que es como tipo una T y tengo mi espesor de la losa, que digamos que es de 16 ya, normal, y mi altura que es la de la viga y el ancho de la viga. Ya, si eso quiero representarle como una alivianada, o sea, me cambia las dimensiones. ¿Qué dimensión te va a cambiar? Es que eso no sé, o sea, La, la dimensión. ¿te acuerdas que nos decías algo de de esa dimensión de 5? Que no sé de qué era, déjame ver. 5 era de la loseta. La loseta de aquí, lo que estoy tomando es una loseta de 5 centímetros. Esto es lo que queda libre para una losa alivianada. Y de ahí el resto de estos 16 básicamente sería lo que podrías ocupar para el patín. Porque esto le estás haciendo así. Le estás quitando este pedazo y le estás dejando esto libre para aquí atravesar las varillas. Ya, o sea, pero para el cálculo de las inercias ya no tomaría en cuenta esa distancia de 16, ¿no? Tomaría la de 5 de la loseta. Ajá, la de la loseta y aquí como te dije, que yo por eso les hice con el acumulado para que se les haga más fácil hasta en el Excel, este diente, que es lo que le estoy haciendo, solo acumular este ancho de aquí. Ah, ya. Ya, esa Aquí es le mi duda, acumulas es que no con sabía 5. si teníamos que volver a usar el espesor de la losa ahí. No, mis ya no. Pero básicamente, si te das cuenta, aquí como yo estoy haciendo, ponte, tendré aquí, si es que no tuviera alivianamiento, la altura de mi losa de cuánto sería. Mm, o sea, le restaría los 5. No, nada. Si es que no tuvieses alivianamiento, esto sería un solo bloque. Entonces la altura de la losa sería de la altura del nervio más la altura de la loseta. Tendría una losa maciza de 25 centímetros. Ya, a ver, espérame. No entendí qué me trataste de decir con eso. O sea, Lo único que le estás viendo, a ver, ¿cómo te explico nuevamente? A ver, hasta dónde, dime qué es lo que no le cachas mejor, porque no cacho cómo explicarte bonito. o sea, ya entendí lo que te pregunté, pero lo que me dijiste ahorita, no entendí tu pregunta. Mejor quédate con lo otro y no te sigo haciendo bolas a mí. Si es que ya lo entendiste, ya, porque más te voy a confundir luego. Yo cacho que Bueno, no te entiende, por eso te pregunta. sí, es que nunca entiende lo que yo le pregunto.
Es que luego le explico nuevamente y me dice me confundiste más, entonces por eso digo, si es que ya entendiste el anterior, quédate con eso. Pero, ¿de qué es Bueno, ahí? o sea, en resumen, no ocupo la de 16, ocupo la de 5 y ya, ¿verdad? Y Prácticamente. ocupas la de 5 y la altura del patín. Explícale con esa imagencita de arriba, Said, que me explicaste a mí, que era la parte de losa y la parte de viga. ¿Cómo quedaba? Porque según yo eso, Andrés, es lo que tiene la duda. No, más abajito, más abajito. Creo que ahí, por ejemplo, esa es la representación que te queda para la viga. Ya, mis. Sí, no sé si eso le explicas a André y tal vez con eso ya le queda claro. Y de ahí Ya, la de la losa. Según yo es esa duda, creo. ya, mis, verás. El, ¿cómo era que te expliqué? A Espérate, ver, Said. Tengo mi altura de 45, ¿no? Mi ya. espesor ya como que hasta más abajito bueno, donde tengo esa de la loseta de 5 y el del nervio, ¿verdad? Y esto es la Pero no altura estoy del con nervio. alguien. Ajá, Ajá, pero con no esto estoy con calculas la alguien. inercia. Ya, Eso es lo ya, único, ya. ya no me digas más porque me confundo. Sí, por eso te digo, y así es que ya le cachaste mejor y te dejo, porque luego te dices que te confundo más. Entonces ya, pues, a mí y Cami, sí te quedó claro todo también, creo que ya se debe cachar y luego ya les explica nuevamente. Es que estaba haciendo un examen de agua potable mientras hacía eso, entonces quiero ver la grabación. Ya, no hay problema. Igual ahí si es que tiene alguna duda me escriben nomás porque voy a tratar de verle bien eso de los armados. Entonces ahí igual ya luego ya les explico eso si es que ya me sale. Yupi. Ya pues amigos. Entonces ahí me escriben nomás cualquier cosa y traten de avanzar rápido porque sí me preocupa que no me dicen que no voy a terminar. Muchas gracias, Said. Ya, llama. Ya, Ahí te Gracias. escribo cualquier cosa, porfa, Sí, para muchas ir, gracias. para ir ya, ahí me escriben verificando, nomás. para ir verificando si salen los mismos resultados, significa que está bien programado. Sí, no hay problema. Ahí me escriben nomás. Ya, dale, Said, Ya, mil pues, gracias. ya. Chau, chau. Muchas Chao. gracias, chao. Chao, gracias. ¿Cómo se detiene esto? Grabar, detener grabación.